Hace algún tiempo coloqué un video en mi canal de YouTube sobre la muerte y lo que la Biblia dice sobre este tema. Cientos de personas comenzaron a comentar, algunos de ellos me dieron mucha tristeza, porque colocaban argumentos sin ningún texto bíblico que respalde. Otros colocaban el texto de Lucas 16, donde habla del rico y Lázaro, para fundamentar que existe un lugar de tortura para los impíos. Mas yo encontré dos comentarios que me pusieron más triste por el concepto que tenían de Dios. Uno de ellos decía así: si Dios no me va a mandar al infierno para quemarme allí para siempre, entonces dejaré de ser religioso, porque lo que me unía a la iglesia era el miedo de quemarme para siempre. ¿Sabes qué dolor sentí al leer que muchas personas están en una iglesia no por amor a Dios, sino por miedo al infierno? Y otra persona respondió ese comentario: si no te arrepientes ahora, Dios te colocará en el infierno para sufrir eternamente. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Acaso es un sádico cósmico que espera que aquellos que lo rechazan mueran para lanzarlos al infierno y torturarlos por la eternidad? Mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él no contiene amor, Él es amor. Entonces la creencia del tormento eterno desvirtúa el carácter de Dios, porque coloca a Dios como un tirano. Y claro que en la Biblia encontramos varios textos que hacen referencia a la eliminación completa del pecado. Mas ¿cómo nació la idea de que Dios va a colocar a los pecadores en un lugar donde eternamente van a estar sufriendo? Lamentablemente, la mayoría de los cristianos hoy creen un infierno dentro de las fantasías o de los fantasiosos patrones de Dante Alighieri. Y él pintó al diablo, como muchos lo imaginan, con rabo, con cuernos, con un tridente en la mano, donde es atormentado y atormenta a todos los seres humanos que no fueron salvados de sus pecados. Y muchos piensan que eso comienza inmediatamente después de la muerte de cada persona, y a partir de allí, durante toda la eternidad, está sufriendo. Teresa de Ávila fue canonizada como santa por el Papa Juan Pablo II. Y ella en su autobiografía dice que una vez fue conducida por un ángel hasta el infierno. Según ella, el objetivo de ese viaje era para motivarla a vivir de forma pura y justa. Y ella comenzó a describir de una manera aterradora. Decía: la entrada es como un callejón largo y estrecho, abajo hay como un horno muy oscuro, y el suelo es lodo, suciedad, hay mal olor, donde hay una cantidad de reptiles repugnantes. Y ella decía: yo sentí en el alma un fuego de tal violencia que no sé cómo explicarlo. El cuerpo estaba atormentado por dolores intensos que incluso ella mencionaba, habiendo sufrido tanto dolor grave en esta vida, no se comparaba con el sufrimiento de allí. Pero sobre todo lo que más le martirizaba era el pensar que estos tormentos nunca terminarían. ¿Y sabes qué es lamentable? Que millones de personas creen en ese mito, que es una de las mayores mentiras que han sido implantadas hoy en el cristianismo. El nombre de esa teología se llama teología del miedo. Te voy a explicar por qué. Porque las personas pasan a obedecer a Dios por miedo de ser torturados durante toda la eternidad, y ya no aman a Dios por amor. Y quiero decirte que Dios nunca motivaría a nadie a que sea bueno utilizando el miedo de las torturas eternas. Eso Dios nunca haría. ¿Tú has imaginado lo que sería sufrir eternamente sin ninguna esperanza de que acabe el dolor? Entonces, ¿qué clase de Dios sería ese si Él permitiese que el sufrimiento sea eterno? Y yo quiero reflexionar contigo en algunas preguntas que quiero que juntos podamos reflexionar. Primera pregunta: ¿tú crees que sería justo que una persona que vivió 90 años en pecado, rechazó a Dios durante esos 90 años, después de su muerte, Dios lo tenga por millones de años torturándolo? ¿Tú llamas eso justicia? Eso no tiene lógica. Y es más, es una afrenta al carácter de Dios. ¿Sabes que la Biblia nos enseña que los malvados serán quemados y serán destruidos? Pero la Biblia no enseña que ellos serán quemados por los siglos y eternamente. Ese mito de que el impío vivirá eternamente torturado allí por el fuego, ¿sabes qué ha separado a millones de personas sinceras de Dios y de la Biblia? Porque muchos dicen: ¿qué Dios es ese? Es un Dios injusto, tirano, es un sádico.
Y quiero decirte que una doctrina que separa a las personas de Dios no es correcta. Tampoco una doctrina bíblica te va a llevar a servir a Dios por miedo. Si tú estás sirviendo a Dios por miedo, eso no es correcto. Cuando la Biblia dice que debes temer a Dios, se refiere a respetar, a amar, a obedecer, pero hacerlo por amor, no por miedo. Y aquí tengo una segunda pregunta. ¿Cómo pasarías la eternidad pensando que un familiar tuyo que se perdió está ardiendo eternamente? ¿Cómo tú pasarías la eternidad? Eso no sería una eternidad. Una tercera pregunta para la reflexión. Para ser torturado eternamente, hay que vivir eternamente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso significa que Dios nunca podría destruir el pecado, porque los pecadores continúan vivos y torturados. ¿Estás entendiendo? Ahora, la Biblia dice que vida eterna solamente tienen los que creen en Jesús. Juan 3:16, ¿recuerdas? Aquel que cree en Jesús. Entonces, ¿de dónde salió la idea que los impíos serán torturados por toda la eternidad? Porque para ser torturado eternamente, tendría que vivir eternamente. Y eso no dice la Biblia. Entonces, la confusión viene por dos palabras. Y estas dos palabras son traducidas como infierno en nuestro idioma castellano. Una de esas palabras es la palabra Sheol. Es una palabra hebrea que significa sepultura o lugar de silencio. La segunda palabra es griega. Es la palabra Hades. ¿Qué significa Hades? Sepultura. Entonces, algunas versiones de la Biblia traducen Hades o Sheol como ¿qué? Como infierno. Sin embargo, cada vez que leas infierno debe comprenderse como ¿qué? Como sepultura. Porque cuando la persona muere, permanece en un estado de inconsciencia ya en el cementerio. No está en el cielo, no está en el purgatorio. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y versículo 6 dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, la Biblia afirma claramente que no hay conciencia de nada durante el estado de la muerte hasta la resurrección. O sea, no hay vida celestial ni hay vida infernal. Mira lo que dice el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 16. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, dice Pablo, los que quedamos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida de Jesús, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia es muy clara. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 11, Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarlo. Claro que Lázaro está muerto. Él no dice, Lázaro se fue al cielo, Lázaro está en la gloria. Y cuando fue a la sepultura y le resucitó, no le dijo, Lázaro baja del cielo. Le dijo, sal de la sepultura. Entonces la pregunta es, ¿por qué la mayoría de los cristianos creen que una persona cuando muere va al infierno o va a la gloria? Esa idea fue aceptada por los cristianos desde la Edad Media y los llevó a interpretar algunos textos bíblicos de forma equivocada. Uno de esos textos bíblicos está en Mateo capítulo 25, versículo 41, donde Jesús dice, y luego a los que están a su izquierda les dirá, apártense de mí, malditos al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46, Mateo 25, 46 dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a interpretar ese texto. Otro texto está en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 43. Allí dice, si tu mano te hace pecar, córtala. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Entonces alguno dice, ahí está, una persona cuando muere va al infierno y ahí va a arder para siempre. Vamos a ver qué se trata eso. En la mala interpretación de estos textos se encuentra la teología del miedo, que denigra el carácter de Dios. Ahora, para entenderlo, nosotros necesitamos responder algunas preguntas. ¿El fuego y el castigo eterno se refiere a la duración del fuego o a las consecuencias? Esa es la primera pregunta. O sea, ese fuego ya existía antes de la vida en la tierra, porque dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Para responder, vamos a leer otro texto bíblico. Mira lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7.
Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas en escarmiento al sufrir, presta atención aquí, dice, el castigo del fuego eterno. ¿Estás entendiendo? Castigo del fuego eterno. Por haber practicado la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Qué cosa dice? Que Sodoma y Gomorra fue al castigo eterno, o sea, al fuego eterno. El texto dice que sufrieron fuego eterno. Ahora te hago una pregunta. ¿Sodoma y Gomorra está ardiendo hasta hoy? Claro que no. Entonces la cuestión no es la duración del fuego, sino la duración de las consecuencias. Es decir, la muerte es eterna. El fuego es literal, claro, el fuego arde, quema, consume, pero no es de duración eterna. Los resultados son eternos. Es la muerte eterna, la destrucción es eterna. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque en el idioma hebreo, la palabra olam y en el griego la palabra aionion son traducidas como eterno. ¿Y por qué te estoy explicando esto? La palabra eterno en el hebreo depende a qué elemento esté sujeto. Por ejemplo, si la palabra olam está sujeto a Dios, significa eterno sin fin. Pero si está sujeta al hombre o al pecado, significa eterno mientras vive. Eterno mientras dure. Por eso es que la vida eterna es real, porque está sujeta ¿a qué? A Dios. ¿Entiendes? Te voy a llevar a un texto bíblico. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Presta atención. David dice así: Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que eternamente fuese el rey de Israel. ¡Wow! ¿Qué palabra está aquí? Olam. Pero Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 27, dice así: el tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. O sea, fue eterno mientras vivió. O sea, aquí eterno significa de manera ininterrumpida mientras existió. Mas cuando la palabra está unida directamente a Dios, es eterno sin fin. Por ejemplo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde está unida la palabra eterno? A Dios, por eso es eternidad sin fin. 1 Juan 5:12 dice, quien tiene al Hijo tiene la vida. Otro ejemplo lo encontramos en en Isaías 34:10. Allí dice que el humo de una ciudad impía subirá eternamente. Pero hoy no existe más ese humo, porque no está hablando que el fuego durará para siempre, sino que esas ciudades serán destruidas para siempre. O sea, el fuego eterno en sus resultados, no en su duración. Cuando tú entiendes el significado real de las palabras, todo se vuelve más comprensible. Pasamos a ver la diferencia entre el castigo eterno y el acto de castigar eternamente. Eso es coherente con el carácter de Dios, que describe el castigo de los impíos como una destrucción total. Otra cosa tienes que entender: el pecado no será eterno. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 4, dice que Dios eliminará completamente el pecado. Ahora presta atención. Si existiera un lugar de tormento eterno, eso significa que el mal nunca tendría fin. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si el pecador permaneciera quemándose en sufrimiento eternamente, ¿cómo podemos entender la afirmación bíblica que el dolor será eliminado de la tierra? ¿Recuerdas Apocalipsis 21:4? Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá ni lamento ni dolor, porque todas las primeras cosas han dejado de existir. ¿Cómo entiendes ese texto si hay gente que todavía continúa sufriendo en el tormento eterno? ¿Te das cuenta que no tiene lógica eso en la Biblia? La Biblia descarta la idea de que los impíos serán castigados con sufrimiento eterno. La Biblia, mira lo que dice. Busca en tu Biblia y por favor anota los textos que te voy a dar. Salmos 37:20. ¿Qué cosa dice allí? Los impíos perecerán. Salmos 145:20. ¿Qué cosa dice? Serán destruidos. Cuando vamos al libro de Salmos capítulo 21, versículo 9, dice que morirán consumidos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y versículo 14, dice que los impíos serán eliminados. Incluso la muerte será destruida para siempre. Entonces, si Dios va a destruir la muerte, ¿cómo va a permitir que el dolor continúe?
Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice que Jesús volverá a la tierra para dar su recompensa a cada persona. Vida eterna o muerte eterna. En otras palabras, el castigo es real. El lago de fuego y azufre existirá para destruir el pecado y todos aquellos que no se arrepintieron. Pero ellos no quedarán ardiendo eternamente. ¿Sabes que eso será triste para Dios? Porque Él no tiene ningún placer en la muerte del impío, dice en 2 de Pedro 2:9. Pero cada uno también cosechará lo que decidió sembrar. Pero la idea de que Dios tiene un lugar en el que las personas se quemarán eternamente no es bíblica. Termina desvirtuando el carácter de Dios. Es verdad que Dios ejerció su juicio contra el mal por medio del diluvio y destruyó esa generación. Es verdad que Dios destruyó el pecado, destruirá el pecado y a los pecadores con fuego, real y literal. Cada uno pagará según sus decisiones y sus obras, pero no quedarán ardiendo para siempre, serán destruidos para siempre. ¿Sabes que por cada persona que muere eternamente hay una lágrima en el rostro de Dios? Y después que el último pecador muera y la tierra esté totalmente purificada por el fuego que descendió,